compañeros y compañeras de la heroica ILDU. Lamentablemente no podré estar por compromisos, pero les envío esta carta para estar presente de alguna manera. Quiero expresarles que me parece extraordinario que la historia haya hecho justicia con los ex trabajadores de ILDU, porque aquella fue la ocupación en la lucha contra la dictadura. Jamás olvidaré el trabajo de todas y todos ustedes. Una fábrica que en ese momento, cuando yo estaba en FUCBAM, recibieron una solidaridad de muchos gremios y en particular de FUCBAM. Recuerdo los días cuando gritábamos FUCBAM y ACFEU, luchar para vencer. Llevamos en aquella ocasión alimento para sostener la ocupación y ustedes nos recibieron de forma maravillosa. Por lo tanto, les mando un saludo fraterno y estoy para lo que necesiten. La historia, como la justicia, tarda pero llega. Felicitaciones por la placa de la memoria en honor a los heroicos y heroicas textiles de la ex ILDU. Gustavo González, senador. Bueno, acá viene otra lección. Cuando las compañeras y compañeros de ILDU resolvieron ocupar la fábrica, aquel 4 de enero de 1984, nunca imaginaron la importancia que esa resolución iba a tener en la lucha de clase en nuestro pueblo. Ese enero se unifican las huelgas de la pesca y ENTEM, el conflicto en el transporte. La solidaridad popular con esas luchas, el apoyo barrial y de diferentes sindicatos no se hace esperar. El plenario intersindical de trabajadores, el PIT, que estaba ilegalizado desde la movilización del 9 de noviembre de 1983, reunido en el Centro Obrero de Alpargatas el 14 de enero, resuelve un paro general de 24 horas. El periodo fermental entre el 1 de mayo del 83 y el 1 de mayo del 84 tiene a la Intersocial como protagonista de la lucha. Mientras los partidos políticos negociaban con los milicos un pacto de impunidad en el marco de una salida negociada, las bases sindicales del PIT, junto a los cooperativistas de FUCBAM, los estudiantes de ACEP y SERPAG, y en plano de los derechos humanos, impulsaban la lucha independiente desde abajo. Fue así que el 18 de enero se llevó adelante el primer paro contra la dictadura desde la huelga general del 73. Rescatar la memoria colectiva es una herramienta fundamental para construir el futuro. El debate en aquella estructura de democracia directa que se había dado el movimiento sindical y social, la intervención de los compañeros y compañeras que estaban ocupando ILDU, las polémicas entre los delegados, en el que el tema central fue si era oportuno realizar el paro. La resolución que tomó de la clase obrera uruguaya la puso a la cabeza de la lucha del conjunto del pueblo, a contrapelo de la interpartidaria, de la postura de Sanguinetti, del Partido Colorado, que planteaban que una medida de esas características iba a entorpecer las negociaciones entre los partidos políticos y los milicos. La medida adoptada por las y los trabajadores marcó un camino de independencia política y el paro general tuvo un importantísimo acatamiento a nivel de todo el país. Fábricas y comercios cerradas, no se publicaron diarios ni semanarios, prácticamente no existió transporte. La dictadura saca un decreto que legaliza el PIT, se producen despidos y sanciones a los trabajadores. Pero el alza de las masas en ese momento era impresionante. Aquel frente social que acordaba, discutía e impulsaba un programa por el cual el pueblo luchaba, en cada convocatoria de paro o movilización, en apagones y caceroleos. La unidad para la acción llevada adelante por la Intersocial era parte del debate generado en las más ricas tradiciones del movimiento obrero y estudiantil, que venía de las luchas obreras de los 60, resistiendo la militarización en UTE, en bancarios, la huelga generante de golpe cívico-militar, la cárcel, el exilio. Por eso, la huelga en ILDU, el paro general del 18 de enero, la organización obrera y popular, que comienza a darse a todo nivel, la conflictividad que se desencadena, demostró que el camino es y será la lucha independiente y desde abajo en la calle, sin opresión ni explotación de ningún tipo. Que el camino que transitemos para construir la nueva sociedad tendrá que abarcarnos a todas y todos, con solidaridad, democracia obrera, fraternidad y apoyo mutuo. Porque más temprano que tarde el mundo será de la clase trabajadora. Salud, compañeras y compañeros de ILDU, arriba las y los que luchan. Tendencia de militantes clasistas por la resistencia hasta la emancipación. Muchas gracias.
Bueno, ahora vamos a presentar Ahora vamos a presentar a un integrante de la Comisión Nacional Honoraria del Sitio de la Memoria, que fue un parte de todo esto, y le agradecemos mucho. El señor General Rivero va a dirigirse con unas palabras. Hola. Bueno, buenos días, buenas tardes, estamos en transición. Y bueno, llegó el día, Javier, después de muchos meses de transitar, y justamente para nosotros es importante, y agradecemos a la comisión, a sus integrantes, haber depositado en este momento el poder representarnos. De alguna manera, cuando uno tiene esto, que tiene un papel de representación oficial, tenemos que apuntar algunas cosas, y por lo tanto en esta intervención vamos a ir abordando. Va a ser breve, pero justamente tiene un hondo significado, porque además se trata, en general, nuestra comisión trabaja fuertemente sobre la memoria, sobre el reconocimiento, hace de sí una consigna fundamental, que nunca más terrorismo de Estado, y en general se trabaja sobre sitios donde ha habido una violación de los derechos humanos, pero también se trabaja sobre lugares de reconocimiento, lugares donde se forjó la perspectiva y la lucha en distintas maneras. Hay placas por eso, hay varias. Hoy me acuerdo, o se me viene a la memoria, el del Centro Social La Paz. Esa placa justamente reconoce un movimiento muy fuerte que permitió contribuir a la derrota de la dictadura. Y esta señalización que está aquí también, digamos, actúa en esa dimensión, en la dimensión de la resistencia, en la dimensión de la dignidad, en la dimensión de vencer el miedo y apropiarse del destino, desafiar y abrir nuevos caminos. No obstante, corresponde a algunas cuestiones. Primeramente, corresponde los agradecimientos. Por supuesto, estamos agradecidos de estar acá, estamos agradecidos a todos ustedes, por supuesto. Pero tenemos que reconocer en esto también a las personas. Y quiero reconocer a Sofía Vilar, que es la persona que es integrante del grupo GDN, y que realmente en todos estos meses nos acompañó. Se aprueba la ley, en función de la ley hizo los procesos internos dentro de la empresa, de un gran grupo económico, para que no hubiera ningún tipo de dificultad y luego colocáramos esta placa. Entonces corresponde ese reconocimiento. También queremos reconocer la labor de la anterior presidenta de la comisión, Virginia Martínez, que también continuó y trabajó en un debate fructífero y profundo. ¿Qué pasó? Hola, a ver. Que trabajó en un debate fraterno y profundo a la hora de resolver la placa y contribuir a la resolución que la vamos a compartir. Por supuesto, digamos que acá quiero conocer a Javier Arrieta, quien nos presentó. Pero para también estas cosas se necesita trabajo, capacidad de articulación, capacidad de entender alrededor, de representar, pero a su vez también de entender algunos mecanismos, algunas cuestiones. No fue un trabajo sencillo de Javier,
y también tuvo que superar situaciones personales para continuar con el proyecto. Por lo tanto, en nombre de la comisión, queremos reconocer a todos sus integrantes, aquellos que firmaron la nota también, porque no siempre, y en este trajinar, todo el mundo, no todo el mundo, pero estas situaciones donde hay iniciativas tienen grandes apoyos, pero no siempre están los que ponen la firma, no siempre están. Por lo tanto, a todos, que los voy a mencionar posteriormente en el tema de declaración, queremos agradecer. No es un tema menor a la hora de reivindicar el poner la firma, porque hay muchos desafíos. Puede ser presentes, pero también cuestiones que nos movilizan y que no es sencillo tratarlos. También, como responde, agradecer a Diego Bentancor, que es un trabajador del instituto, que hace posible la materialización de las cosas y la gestión de los trámites, ¿no? Le quiero agradecer. También a quien está presente hoy, nuestra presidenta, Celia Robaina, Maricel, también porque le puso esfuerzo, le puso seguimiento, que no es un tema menor, y por supuesto estuvo ahí para que esto se completara. Hoy no está, pero también quiero agradecer a Joaquín Berrier y Memorias de Malvin Norte. Sin Memorias de Malvin Norte, no sé, digamos, si eso hubiese sido... Fue un papel importante. Jugó un papel importante y también sé que Joaquín siempre estuvo ahí. También a nuestra integrante de la red de sitio, a Mercedes Cuna, que hoy no está, que iba a venir, pero también ayudó mucho a que esto fuera posible. En algún momento también dialogó, tomó el tema, nos ayudó. Y por supuesto a toda la comisión honoraria y a Marcelo y a Tania que están acá presentes. Agradecerles que hoy estén. Por supuesto, lo que primero que corresponde, si es de estilo, es, y disculpe que tengo apuntes, estos días han sido días muy movilizadores, con muchas variantes de cosas, entonces por respeto a todos ustedes, tengo que apelarme a unas cuestiones. Y primeramente tenemos que marcar qué es la Comisión Nacional de Sitios de la Memoria, Comisión Nacional Honoraria de Sitios de la Memoria. Esto es una comisión que responde a una política pública de la Ley 19.641, promulgada no hace mucho, en el año 2018. Para estas cosas es poco tiempo y pasó situaciones adversas. Su cometido es de crear sitios de memoria histórica, de memoria del pasado reciente, con el fin de aportar a la investigación, la educación y a la difusión y abarcar hechos ocurridos durante la dictadura del 73 al 85, por supuesto, y hechos del periodo anterior, del 68 al 71, entendiendo que el Estado se comenzó a violar derechos humanos de personas por razones políticas durante estos años. La ley reconoce 3 lugares de memoria, donde se cometieron delitos de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos, lugares de resistencia y de lucha por la recuperación democrática y lugares creados para construir y transmitir memorias. Está claro que acá estamos en el segundo caso. Hoy andamos, la comisión anda, Maricel después puede rectificar, en unos 30 sitios de memoria, quizás alguno más, y unas 35, ahora con estos 36 señalizaciones, o capaz que alguna más, pero no menos, en su recorrido. Y cada uno de estos eventos hay historias atrás, de colectivo, de olvidos, pero también estos de juntar, de encontrarse los colectivos, de encontrarse las historias, de encontrarse las generaciones. Es
detrás de cada actividad de esto hay mucho reencuentro, hay mucha solidaridad, también hay sufrimiento. Y eso lo tenemos que saber. Por eso los lugares de memoria son espacios privilegiados para educar sobre el valor de los derechos humanos a las generaciones jóvenes y hacerla saber, o más que saber, darle los elementos para ir vertiendo cuando se pierde el Estado de Derecho. Quiere decir que los sitios, las placas, el trabajo de memoria deben servir de luz amarilla para que un desafío que siempre está presente. Siempre está presente. Y quiero compartir con ustedes, para decir esto está siempre presente. Estaba Beatriz por ahí, del Centro Cultural Malvin Norte, capaz que ya no está ahí. Lo que vivimos ayer. Pero la parte fea de ayer. La parte fea de ayer fue ayer en Malvin Norte, teníamos una celebración en el Álvarez Cortés, una actividad donde se iba a hablar sobre la placa, se iba a pasar un documental, se iba a compartir con los estudiantes, ellos el Café de la Memoria, en su actividad de gastronomía. Todo eso se hizo, pero estuvo como antecedente amenazas y una llamada de muerte, dirigida a una profesora, en forma escalar, por una persona que asiste a la escuela. Y el último dicho de esa persona fue: te voy a matar, te voy a descuartizar. Y para mí esto tiene que ver también con lo que está pasando estos días. Hay una mente criminal que tiene lamentablemente un marco conceptual y teórico profundo y aberrante, y que es un emergente de eso. Y estas cosas nos pasan. Por eso siempre luces amarillas dispuestas a que se enciendan. Y bueno, de alguna manera quería en la segunda parte compartir lo que fuimos buscando para... Los compañeros se van a referir a su historia, a su significado, pero algunas cosas que a nosotras nos interesan. Primeramente apelamos al libro, que lo pudimos conseguir generosamente prestado de una facultad. Hay tres ejemplares en la Universidad de la República, 2 en la FIC y la otra no me acuerdo dónde. Y justamente buscando acá dije, de todo esto, ¿qué puedo compartir? Dije, este testimonio de José Lorenzo, que hoy dialogamos, trabajador, que le decían el cura, y ahora un compañero, tú me decías claramente por qué. Y él expresa claramente el sentimiento profundo que en esos días se vivieron. Dice: para cuando todo parecía más difícil y que sería imposible aguantar, sucedió lo inesperado. Vino el pueblo a ayudar. Primeramente, solo algunos que llegaron fortuitamente a colaborar, tanto para las ollas como para dar aliento. Y se fueron haciendo cada vez más, haciendo más cada día, y se perdieron el miedo, y entonces fue abiertamente una demostración de apoyo. Se conglomeraban en las puertas de la fábrica y traía paquetes, aplaudían, y de seguro más que uno se lamentaba no ser obrero de Ildu para poder estar adentro. En esos días emprendimos que los verdaderos libres éramos los que estábamos tras las rejas de la fábrica, no los que estábamos dispersos por el resto del país. En los primeros días
del 84, pateamos el tablero político del país. Y sigue Lorenzo en eso. Yo les recomiendo este testimonio, antecede y prosigue otras frases y otras palabras. Pero es muy revelador de lo que se sintió aquí, en este lugar que es gran tradición. Y disculpen que quiero traer una cuestión que quizás sea personal, pero cuando se planteó el tema de ILDU, por dos razones, dije, bueno, por tres. Una, porque estamos movilizados con Malvinas Norte. Segundo, porque fue muy significativo para mí también. Yo no estuve acá, en ese momento estaba siendo buscado, estaba clandestino, pero trabajamos mucho en la solidaridad con la gente que trabajamos. Éramos parte de los que organizamos muchos de los jóvenes que estuvieron acá. Día a día lo vivíamos. Día a día también teníamos el temor, porque nosotros teníamos responsabilidad, la vivíamos, la responsabilidad, porque esto podía pasar cualquier cosa también. Eso hay que saberlo, porque en abril asesinaron a Rojik en la tortura. No estaba todo resuelto, ni mucho menos. Por lo tanto, eso estaba presente. Y la tercera razón es, en mi familia política, digamos, acá trabajó, se retiró el referente social de la familia, el abuelo de mi compañera de toda la vida, Aurelino dos Santos, negro, hijo de Liberto, Brasil, que se escapó de ser un desaparecido de las Islas de Cobra cuando se fue a trabajar y empezó como textil en las industrias de Porto Alegre. Vino para acá, Campomar, y después de Campomar para acá. Y nuestra familia vivió la tradición de ILDU. Vivió a través de los relatos, a través de los ejemplos, ¿no? El sindicato, la organización, una empresa que requería mucha disciplina, mucha organización del trabajo y sustentada por mujeres. Sustentadas por mujeres. Y eso también tiene su valor. Y me acuerdo de que en los relatos, porque yo no tuve la oportunidad de conocerlo, me adherí a la familia 2 años después de su fallecimiento trágico, estaba siempre presente en él el respeto y la consideración y la necesidad de luchar por las mujeres eran trabajadoras. Quiere decir que ILDU con esta acción que hoy toma el colectivo de los trabajadores de ILDU, los trabajadores sindicalizados de ILDU, también nos recupera a todos, a todas. Permítame haber un público que ya desconozco, que diga todos también, porque implica a aquellos que lo reivindican, y por lo tanto, si hay un auditorio que desconozco, ya digamos tengo que incluir esto. Y nos trae justamente eso, el valor de lo que acá ocurrió y se formó y que dio lugar a algo que hoy tenemos que reconocer, que estuvo incivilizado, que no se vio, que estuvo oculto y que hoy se hace muy necesario. Y para ir terminando y hablar sobre la necesidad, se dio algo muy particular cuando leí a Lorenzo, digo, ¿con qué lo conecto esto? ¿Con qué saberlo conecto? Hablando de eso, ínfimos saberes que uno tiene. Lo conecto con Revelato, con nuestro filósofo José Luis Revelato. Le digo, lo tengo que conectar con ahí. Bueno, fui a mi literatura, digo, tengo que buscar, y encontré lo que quería compartir y lo que conectaba con Lorenzo y por lo tanto lo que conectaba con nuestro pensamiento.
en dos partes. Una es aquello que nos dice sobre justamente el desafío, sobre a veces los pensamientos únicos. Se trata de un pensamiento construido sobre un lenguaje que pretende universal, moderno, drástico, flexibilizar, adaptabilidad, regulación. El lenguaje que pretende innovar, avasallante, estructurador, el lenguaje de subversión orientada a restauración, el lenguaje antiestatal, aunque incongruente, abre el nombre del Estado. Se trata de un discurso fuerte, un discurso que sustenta un programa orientado a la destrucción metódica. Entonces, como contrapartida, se tiende a valorar lo local, la multiplicidad de expresiones culturales como única forma de resistencia. Es decir, justamente esta acción de Hildu, en varios planos, si la profundizamos, es un ejemplo para ver, para estudiar, para rescatar en los desafíos que tenemos hoy. Y esto continúa con otra parte del texto, y que decía: nos enfrentamos al desafío de construir una democracia integral, potenciando una ciudadanía crítica, espacios públicos e implementación de políticas basadas en la igualdad social, la justicia y el desarrollo de una cultura que lucha contra todas las formas de dominación y exclusión. Necesitamos una concepción alternativa que haga del enfrentamiento a la desigualdad el eje central de su contenido. Entonces, justamente, Hildu y esta placa tiene un aspecto muy importante, que es el del reconocimiento. Palabra que continuamente tenemos que traer. Y tiene también otro componente muy importante, el de la reparación. De la reparación ante el olvido, ¿no? Y ese es otro componente, que también es una acción social que tendremos que ir integrando cada vez más, porque tenemos que reparar. Entre otras cosas, tenemos que reparar hoy más que nunca los derechos que han sido violentados en las infancias vulnerables. Eso es un gran desafío. No basta subsanar hacia adelante, hay que reparar, se lo digo con propiedad. Por lo tanto, cierro acá. Muchas gracias por la iniciativa a todo el colectivo. Hay una resolución que no lo voy a aburrir más, pero les invito a que la tengan presente porque tiene su fundamento. Esta placa no solamente obedece a una solicitud, hay muchas solicitudes, sino justamente porque hay un fundamento, hay una razón y a su vez también un trabajo sistemático de colectivos para hacerse el cargo. Y eso es muy importante. Por lo tanto, bueno, sigamos compartiendo y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Genaro, por sus palabras. A continuación, el periodista e investigador Roger Rodríguez. Adelante, Roger. Además, fue quien prologó nuestro libro, y cosa que le agradecemos mucho. Adelante, Roger. Hola, gracias. Qué lindo estar otra vez, pero mirar para acá en vez de mirar para adentro cuando estaban todos allá adentro. Yo trabajaba en Convicción en esos días y pudimos hacer algo. Me escribí alguna cosita para leer, pero es mentira, es el prólogo que quería con letra grande. Sin embargo, hay una frase que sí quiero leer, que es el comienzo del prólogo. La historia oficial no es la verdad, es la versión posible de los hechos acordada en el contexto político de su tiempo. La verdad subsiste bajo la corteza del relato de los diarios, de los libros,
los documentos y el discurso formal del poder dominante. Para encontrar esa verdad y difundirla, se debe enfrentar y derrotar el perjuicio de los ignorantes, la conveniencia de los que la saben, la comodidad de quienes deberían buscarla y los intereses de los que no quieren que se sepa. Y algo de esto pasa con él. El conflicto de Ildu no es un conflicto más, y fue un conflicto que sintetizó algo que vivimos, quienes vivimos, y yo me siento de alguna manera protagonista también, en esos años 83-84. Yo cumplí 65 años, tenía 13 en el golpe de Estado, y mi formación no fue más que autodidacta, porque no había libros, estaban censurados, no había docentes, estaban expulsados, exiliados, insilados o presos. Y por lo tanto todo lo que nosotros nos formamos fue detrás de esa sensación de un insilio encarcelado, de la falta de lo que para mi generación creo que es la palabra fundamental: libertad. La palabra libertad es lo que nos ha movido a mí y a muchos como yo en la formación de nuestros hijos. Hoy crío una nieta y también la crío con ese concepto de libertad. Y ese concepto de libertad se generó en esos años, en la instrumentación de determinadas formas de actuar como sociedad, que generaba que todos fuéramos iguales, que no sintiéramos el pelo del codo del otro, que no me importara el color de quien estaba caminando o levantando un puño gritando una consigna junto a mí contra una dictadura. Hubo cosas que son un hilo conductor que lleva hasta ese conflicto de Ildu y que nos iba haciendo más de cada uno un nosotros. Sin duda que el voto verde de 1980 fue algo de la sociedad en su conjunto, más de lo que cualquier otro político o debate televisivo pudo generar. Ya ahí había una sociedad cansada de dictadura. Las internas del 82, y a partir de 1983, el 1 de mayo con el PIT, las negociaciones del Parque Hotel, que tuvieron la excusa de torturar gurises de la UJC para suspenderlas, la creación de la Intersocial el 10 de agosto de 1983, que debería ser una fecha a recordar tan importante como muchas otras, porque esa Intersocial es fundamental y debería seguir siéndolo. El ayuno de Serpaj, el 11 de agosto, el primer apagón y caceroleo el 25 de agosto, la creación de la Comisión de Derechos Humanos el 16 de septiembre, el acto del Francini con la institucionalización de la CEP, los gurises llegando al Francini en una marcha de caras quemadas al día siguiente, la batalla de la Paponita, en aquella represión que nos hicieron en la Plaza de los 33, primera represión dura contra la sociedad en una marcha desde el golpe de Estado. El obelisco, más allá de los más allaces, nos juntó a todos. El cierre y clausura del 18 de diciembre del CX30 la radio. Les recomiendo a todos ver el documental que Aldo Novic acaba de hacer sobre Germán Araujo, porque nos recupera todo esto. La primera carta de amnistía entregada a la dictadura el 23 de diciembre por parte de familiares de los presos, la llegada de los gurises del exilio, los niños que vinieron de todos lados aquel 26 de diciembre de diciembre, y en 1984, el 4 de enero, es el momento del paro y ocupación. Por primera vez se ocupaba una fábrica desde el golpe de Estado de la huelga general. Y van a seguir cosas. Va a haber un plenario nacional que va a generar el 18 de enero con el gran paro, el mayor paro que yo recuerde, y he estado recorriendo y viendo todos ellos. Una ciudad desierta, una ciudad que estaba la gente en su casa esperando
decir y gritar en silencio, como luego se haría en el futuro con las marchas del silencio. Vino el tema de Fugman y las firmas contra el banco hipotecario, vino la muerte de Roslik, vino la llegada el retorno de Wilson, el paro cívico del 27 de junio, la desproscripción del Frente Amplio, el Club Naval, las elecciones nacionales y el fin de aquella dictadura para la reinstitucionalización de un sistema democrático y de un sistema de valores que se fue reestructurando en cada uno de los lugares que se había perdido. Yo soy un PAF, yo soy Pete Acep Fugman, y no es lo mismo ser un PAF que ser otra cosa. Muchos de ustedes saben a qué me refiero, saben qué es hacer asambleas horizontalmente, saben lo que es una metodología de trabajo de respeto sin grupos o intereses por los costados, saben lo que es pelearla en el día a día mirando al compañero a los ojos y sentirse compañero, compartiendo el pan, compañero mismo. Eso fue lo que hizo ILDU. Por eso ILDU generó lo que generó. Habían compañeros que tenían una historia política, ideológica, pero que no podían manifestarse, y se nutrieron de los gurises nuevos también, y de las mujeres en particular. Y esa forma de actuar, de resolver, de decidir, es un método que de alguna manera en la sociedad se ha perdido. Es un método que deberíamos recuperar, porque es una forma no solo sana, sino libre de ejercer la participación ciudadana. No voy a estirarme, pero no voy a dejar de leer el final del prólogo, porque hoy hablábamos con algunos quiénes eran los últimos dueños de ILDU y empezamos a recordar nombres de los famosos oligarcas de las textiles, el Campomar, el Sudantex. Empezamos a acordarnos cómo todos ellos fueron de alguna manera afectados con el quiebre de la tablita del 82 en aquellos años, la caída del sistema económico que se sustentaba en la dictadura. Y muchos de esos nombres no nos acordamos. Pero lo que estamos seguros es que aquellas pérdidas se las rescataron luego con el Banco Comercial. Y que probablemente sus hijos y nietos estén en una situación tan buena como la que estaban sus abuelos y bisabuelos en el momento que generaron esa riqueza. Y eso también implica determinadas impunidades que tienen que ver con la cultura de impunidad que se generó en este país a partir de la ley de caducidad de la protección punitiva del Estado y de quienes la generaron y la impusieron. No debe escapar de la verdad de la impunidad social, la que abarca las organizaciones sindicales, estudiantiles, no gubernamentales, culturales o deportivas, que tienen también sus viejas cuentas pendientes. La negación a la trascendencia del paro del 18 de enero de 1984 es una de ellas. Y es oportuno este libro, sus testimonios y conclusiones, decía al cerrar mi prólogo, para empezar a reflexionar sobre aquel espíritu del 83 en el que aún hoy nos reconocemos como el preticor de la lluvia. Porque nadie puede mentirle al espejo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias compañeros. Ahora vamos a seguir, ya para culminar, la compañera Alicia Santamaría y luego el compañero Jorge Urrutia del colectivo, a quien quiero, no contradiciendo a Genaro, sino que fuimos todos parte, cada uno con su granito de arena, su esfuerzo, el que hicimos posible todo este proyecto que ya está culminando casi 2 años, viniendo desde los 40 años, ¿no? Bueno, así que Alicia Santamaría y Jorge. Buenas tardes, compañeros. Primero agradecerle a los compañeros, a las compañeras, a los vecinos, a las vecinas que se han acercado para acá, para estar con nosotros,
para recordar aquellos tiempos que son para nosotros inolvidables. Los compañeros en las asambleas, libres, con su cabeza, decían lo que había que hacer. Nadie venía a decir nada. Éramos libres. Entonces ahí se formó esa fuerza que no se podía detener. Y fuimos paso a paso, lentamente, haciendo paros de media hora, de 10 minutos, de medio tiempo de trabajo, 4 horas, hasta que llegamos al final. Nos costó, porque había miedo, pero ningún compañero lo demostraba. Eso era fundamental, porque sabíamos a qué teníamos que llegar a la ocupación. Entonces hicimos una asamblea con los 2 turnos, de día y de tarde, y allí fue cuando se decidió, por mayoría, no absoluta, pero por mayoría grande, la ocupación. Y a partir de ahí, un compañero salió y pintó un cartel, digo ocupa, se pusieron las banderas. Acá había un cartel que decía, toque bocina, y todos los compañeros acá, vibrando la libertad. Y después llegaron las personas que nos acompañaban, las marchas, medio kilo de azúcar, un camión, trajo un camión de comestibles, los estudiantes, y nosotros éramos y hacer, luchar hasta vencer. Eso era lo que teníamos nosotros. Y fue así fue. Y no estamos en ningún libro, apenas una cláusula. ¿Por qué? Porque como dice un cartel, fue un paro que incómodo, un paro incómodo para los políticos. Discúlpenme, compañeros, pero fue así. Para toda la clase política que después transó con los públicos, y eso hicieron que no se pudieran descubrir los desaparecidos. Quedaron ahí, están ahí, reclamando que sigamos luchando. Se ha dicho mucha cosa, Roger fue muy claro, no tengo más nada que decir, las compañeras están ahí, las que ocupábamos. Quiero agradecer muchísimo, muchas gracias. Y hombres, todos adelante. Me voy a presentar yo solo, compañero, porque me coparon a la compañera acá, que es una bandera para nosotros, mi compañero. Bueno, hoy nos estamos reuniendo acá, ya sabemos todo, con motivo de celebrar un evento histórico,
en el que veo que no han faltado la solidaridad. La de ayer se nombró, la de siempre y la de hoy. Agradecemos a todos los que permanecieron donde estos últimos 41 años y a los que hoy se están sumando a nuestra convocatoria. Esta casa fue nuestra segunda casa y fue nuestra primera escuela de lucha de muchos de los que hoy aquí se encuentran presentes. Muchos otros también que están solo presentes en nuestro recuerdo, aunque no están entre nosotros y hoy quería recordarlo. En esta fábrica, en los tiempos terribles de la dictadura, ya hace más de 40 años, nosotros los obreros decidimos refundar el sindicato un 12 de junio del 83, retomando con nueva sangre las nuevas herramientas de lucha de clase. La horizontalidad entre los iguales, la consulta constante y la participación de cientos de trabajadores expresadas en las asambleas como premisa fundamental en el nacional sindical fue nuestro mejor aprendizaje sobre cuál era el camino por donde debía conducirse nuestra lucha. Aún contra los pronósticos agoreros de quienes coqueteaban con la clase trabajadora, pero se subordinaban o conciliaban con el poder. En este camino, y con una irrenunciable independencia de clase, tras infructuosas negociaciones por reivindicaciones básicas y contra la intransigencia de patrones y milicos, llevamos adelante una huelga con ocupación desde el 4 de enero del 84, manteniéndose incondicionalmente 15 días hasta el desalojo por las fuerzas represivas. Esta lucha se dio junto a los de los compañeros trabajadores de la pesca, los compañeros de TEN, y resultó en el disparador del paro general del 18 de enero del 84, resuelto por el plenario intersindical de trabajadores, y se paralizó el país. Muy resistida, por cierto, por los partidos políticos de aquella época, que no veían con buenos ojos la acumulación de fuerza de las organizaciones populares que se estaban colocando a la vanguardia de la lucha contra la dictadura, desplazándolos a ellos a un lugar de evidente oportunismo que se evidenció con la ruptura de la multipartidaria con la intersocial luego del paro. Aún así, los medios y las formas populares de lucha trajeron en ese contexto fermental otros eventos históricos de lucha, como la patriada de firma de los compañeros de Furwan que hoy se encuentran presentes contra la ley de propiedad horizontal. No solamente querían quitarnos nuestros salarios, sino también nuestros techos. No sabíamos la trascendencia que tomaría en aquel momento, pero este hecho aisló aún más a la dictadura y trató de buscar una salida negociada que garantizara su impunidad. Y fue lograda, con la complicidad de los partidos políticos, porque estos últimos desoyeron al pueblo trabajador y contradijeron su propia proclama del 27 de noviembre del 83, claudicando esos enunciados en el pacto de Club Naval. Por eso es que en la historia oficial y en la académica apenas se nombran estos hechos, porque pondrían en evidencia los engaños que sufrimos el pueblo trabajador, porque allí se impusieron las reglas futuras con las que jurarían quienes apostaban a las bases de un nuevo orden mundial, y nosotros los trabajadores éramos solo un peón más en su tablero. Nuestro país en aquellos tiempos comenzaba a ser un productor únicamente de materias primas y se desmantelaba la industria manufacturera. Con ello desaparecían las fábricas, los grandes sindicatos, condenando a gran parte de la población a la desmovilización, a la pobreza, a los asentamientos y a la descomposición social, que se terminó traduciendo en violencia y en adicción a las drogas. Un lucrativo negocio tomando mayor magnitud con la introducción masiva en los años 90, con la depredación ambiental, con el saqueo de los recursos naturales y la responsabilidad que aún no asome en el Estado para dar respuesta a los familiares de tantos compañeros desaparecidos. Pero la fuerza moral de los trabajadores vencen incluso hasta el peso de los años, y un grupo de aquellos trabajadores nos propusimos poner a consideración de la opinión pública nuestra mirada sobre aquellos hechos, editando un libro que ya lleva vendido cerca de 400 ejemplares, mano a mano, sin publicidad en los grandes medios y solo con la solidaridad efectiva de quienes adhirieron a nuestros objetivos. Otro de ellos, de nuestros objetivos, y no menor, fue lograr la instalación de esta placa, señalando que aquí fue un lugar de resistencia, aquí en donde se vivieron momentos únicos, para que las nuevas generaciones sepan lo que pasó y para que las viejas no lo olviden.
para que lo que pasó sea para este presente y para el futuro de nuestra gente no solamente un recuerdo, sino una marca de la resistencia. Resistencia de clase, que aunque es tan antigua como la explotación, es a la vez siempre un mensaje esperanzador hasta los nuevos desafíos que se nos presentan los trabajadores en este presente. En este presente en el que sobran los cuestionamientos a las viejas herramientas de lucha. En este presente sin una clara dirección en la movilización por la unificación de los conflictos, promoviendo como resultado el individualismo y la falta de solidaridad con los trabajadores en lucha, criminalizando las protestas y encorsetando los conflictos dentro de las reglas de un capitalismo que explota y oprime cada vez más a los de aquí y a los de todo el mundo, con la complicidad de quienes con la complicidad de quienes administran el sistema capitalista desde los gobiernos. Por eso, a las generales de la ley que nos corresponde, con el más amplio espíritu internacionalista, los trabajadores también vamos a decir, basta con los genocidios a las familias trabajadoras en Palestina y en cualquier parte del mundo. Para terminar, compañero, quería decirles que las formas de luchas y organización de este presente demandan necesariamente una mirada renovadora en sus formas, pero rescatando siempre lo mejor de la lucha, de la historia de la clase trabajadora, que viene como un mandato por nuestra emancipación de clase. Por eso, como decíamos en aquellos años, y hoy quiero que se repita, ¡arriba los que luchan! ¡Salud, compañeros, y que viva la clase trabajadora! Bueno, para finalizar ahora, pero vamos a dejar inaugurada la placa, así que invito a los compañeros de IRDU, del colectivo, los compañeros que acompañaron hoy, los que estuvieron antes, por favor. Y va a cerrar el acto nuestro querido compañero Rubén Olivera, que nos viene acompañando desde aquellas épocas. Y siempre ha sido un imprescindible para nosotros. Muchas gracias. Esperen que yo soy lenta para esto. Eso es lo más. Fotos no van a faltar, así que. Fotos no van a faltar. Vamos arriba, vamos arriba ahí. Vamos arriba. Ahí todos los muchachos acá. Muchas gracias. Acá. Les comento, compañeros, que hay un detalle que está revelado ahora en la placa del colectivo, que está abajo de la placa oficial de la Comisión Nacional. Hay un QR donde cualquier persona, cualquier compañero, cualquier vecino, con su teléfono se lleva el libro que está colgado en la nube. Muy bien. Sobre paloma y todo. Tocando el tambor. Tambores, tanques, miren los tanques azules. Todo. Escúchame, amor, recién me lo pasas al correo del correo de comisión. No podía faltar. Bueno, ahora va a interpretar
unos temas en solidaridad con todos nosotros y nosotras. Rubén Olivera, parte de esta historia también. Compañeros, como ya dije, va a interpretar. Compañeros. Compañeros, interpreta Rubén Olivera. Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar aquí en otra actividad por temas de la memoria. Momento de emociones así. Yo le iba a decir a Pato, ¿te parece tocar después de descubrir la placa? Porque después de descubrir la placa ya está. No, faltás vos. Yo miraba el cartel este, ¿no? Que dice prohibido el acceso a las personas ajenas, ¿no? A la empresa sí, pero ajenas al lugar no. Tienen que desalojar ellos. Sí. Y tenemos que entrar nosotros. Bueno, yo vi una de las publicidades que hicieron para la actividad de hoy, en que estaba la canción Primero de Mauricio Ubal. Y les cuento que en el año 83 yo estuve un par de meses en Brasil y cuando volví nos vimos con Mauricio y le digo, ¿hiciste alguna canción? Me dice, sí, hice una canción el 1 de mayo que se llama Primero. ¿Y vos? Yo hice una canción el 1 de mayo que se llama Los Otros Días. Que acá los compañeros me dijeron, tenés que cantar Los Otros Días, y yo le dije, en realidad hace años que no la canto, pero como hace unas semanas estuve también en otra placa, la colocación de otra placa para Heber Nieto, y ahí se me ocurrió hacer unos fragmentos de canciones de la época sobre los estudiantes. No sé, bien podría hacer una canción, unos fragmentos de la canción del 1 de mayo. Y bueno, hoy decían, ¿no? Estamos hablando de 83-84, ¿no? Ese preludio al término de la dictadura. Y en el 83, y hablaban también de obreros y estudiantes, unidos hacia adelante, esa consigna tan linda que se ha dejado un poco de usar. Y en el 83, en la semana de estudiantes, se cantaba esto, un fragmentito, ¿no? Capaz que algunos se acuerdan. Estudiantes salgan afuera, venciendo la soledad. La noche se hace día, sal afuera y lo verás. Wow, bueno, casi que podríamos salir. Y bueno,
Mi canción se llamaba Los Otros Días. Por hoy el día es nuestro y ya se ve. La gente que en tantos países se encuentra, se busca por hoy. Hay una calma de asustar, recuerdos vagos de un Chicago que Mayo no deja olvidar. Si es hoy, ¿te acordás? Ahí venía la pregunta incómoda. Si es nuestro el 1 de mayo, los otros días de quién son, los otros días de quién son, de quién, de quién, de quién, los otros días de los otros días de quién son, quién son, quién son, los otros días de quién son. ¿De quién son? No sé si ustedes saben, pero este año se cumple el centenario de Osiris Rodríguez Castillos y de Rubén Lena. Entonces voy a cantar una canción entera que sería redoblar la canción que compusimos con Mauricio en el año 79. Yo a veces siempre digo que siempre hay cosas por las cuales redoblar. Hoy hablaban de Palestina, por verdad y justicia, por buscar a las personas desaparecidas y por buscar lo que ellos buscaban. Y Lena tenía una hermosa canción que se llama Retirada o Noche Noche, o Suena Antigua, que como siempre él con su profundidad filosófica. Suena antigua, una música olvidada, y en el cielo las estrellas están mirando qué pasa. Muchachos, esta noche cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su asombro a redoblar, desterrando el beso fugaz, la mascarita de la fe a redoblar más retiradas, porque el corazón no quiere entonar más retiradas, porque el corazón no quiere entonar más retiradas. Retiradas por detrás de mi voz. Muchas gracias, felicitaciones. Ya que estamos, pedimos como un montón. Vamos, gracias.